No, gracias por aceptar y por tu tiempo. Así que vamos de lleno al título que lo elegimos, lo elegiste vos, ¿no? La libertad vive en el presente y yo pensaba, ¿y qué significa para mí? A ver si es así, si la libertad vive en el presente y bueno, estoy finalizando el diplomado en bioneuroemoción y creo que la libertad vive en el presente porque claro, el presente, tanto el conflicto que sea que tengas, el síntoma que te pase, el accidente, lo que sea, que vivas ahora en este presente, es una oportunidad para autoindagarte, para conocerte, ¿no? Entonces, creo que la autoindagación, el autoconocimiento nos hace más libres. Entonces, me parece eso, ¿no? Que todo lo que nos pasa es una gran oportunidad. ¿A vos qué te parece? ¿Por qué la libertad vive en el presente? Y bueno, yo, o sea, hace tiempo, hace años vengo trabajando como en el concepto, en un punto, y tiene que ver con esto de para qué hacemos psicoterapia, para qué crecemos, y en sí mismo tiene, o sea, las constelaciones y toda la historia de crecimiento personal, tiene que ver con desenredar mi pasado de las emociones y cada vez que desenredamos el pasado de las emociones, lo que conseguimos es más capacidad de estar acá y ahora, ¿no? O sea, que no nos ligue cualquier vivencia, cualquier recuerdo o cualquier nuevo comienzo a reiterar un pasado que quedó entreverado y a poder me gusta este concepto del presente como la línea de fuego, ¿no? Como el lugar donde uno puede tomar decisiones y puede ser libre y puede ser creativo. O sea, creo que tiene que ver con ese concepto de libertad, que hay tantos conceptos también de libertad como tantos como tan escasos, ¿no? Porque el término mismo, o sea, no permite ser encapsulado en una definición tampoco, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo pensaba también, heredamos un poco la genética, ¿no? Y heredamos ciertas respuestas emocionales, ciertos patrones, ¿no? Ciertos traumas. Entonces, bueno, la experiencia de las constelaciones, de las cuales vos sos experto, por decirlo de alguna manera, nos aporta. Así que te pido que definas un poquito qué son las constelaciones familiares y bueno, y también cuál es la diferencia entre una terapia individual, ¿no? Y esta experiencia terapéutica que son las constelaciones. Sí, buena pregunta. Entonces, primero, un poco de qué son las constelaciones. Para mí, hoy, ahora, atravesado tantos años y tantas constelaciones encima, son una hermosa oportunidad podríamos decir, para sacar el telón del teatro familiar por un instante y poder aprender de cómo estamos parados o configurados en relación con nuestra familia, ¿no? Entonces, son una filosofía de vida, o sea, requieren como un pararse en el mundo de determinada manera, de ir aprendiendo también algunos conceptos que pueden llegar a ser muy fáciles de decirlo, pero que llevan muchos años de poder trabajarlos. Pero en sí mismo, yendo al ámbito más terapéutico de las constelaciones, tienen como varios componentes. Uno de los componentes es que tiene una visión sistémica de los problemas y los conflictos, y Hellinger viene, o sea, no es el primero, pero viene a decir, che, esto que estamos mirando individualmente, si lo miramos más amplio, podemos ver un mapa donde hay más facilidad de actuar o de intervenir para que algo cambie o busque estabilizarse de una nueva manera, ¿no? Entonces, en un taller de constelaciones, básicamente lo que hacemos es una entrevista en torno a hechos, como lo que es importante es que miramos más la estructura que el contenido de las historias, cómo se estructuran las relaciones, más que si mamá me dijo, yo estoy enojado con o lo, sino cuestiones, a hechos de la entrevista, es cuestiones bien concretas, no anécdotas, y en torno a eso, al problema que la persona trae, en torno a algo que se reitera en su vida,
Yo creo que las constelaciones no son una herramienta para abrir en primera persona todo el tiempo, sino para ir a aquellos lugares donde le buscamos la vuelta por diferentes lados y no pudimos encontrarlos. Hay un amigo que me dice que soy de el anti-marketing propio. Primero pasá por otros lados y después, si no lo resolviste y se lo repetís, vení conmigo. Vení conmigo. Tiene razón, te diré que tiene razón. Pero no quiere decir, o sea, no quiere decir que no, que... Porque las constelaciones familiares en esto de la escuela del anti-marketing son un lugar de crecimiento ya en el círculo en sí mismo. Cuando vamos a un taller y concurrimos, es un lugar donde los consteladores también aprendemos. Para mí una constelación es abrir un libro en blanco sobre la vida y a través de los trabajos que se van dando poder sacar apuntes y poder ir aprendiendo en conjunto de cómo andar en esta vida, ¿no? O sea, a nivel de las relaciones, a nivel de la estructura, a nivel de las leyes de los sistemas, de cómo se rigen los sistemas. Entonces, volviendo al taller, lo que sí yo no recomiendo es, se me encarnó la uña con telo, se me rompió un vidrio con telo, porque pierde peso la herramienta. Entonces, si vos vas y concurrís a unos talleres y digerís bien cuál es tu tema y llevas la pregunta, o sea, bastante digerida en algún punto, la respuesta va a ser mucho más efectiva y contundente y la efectividad del trabajo va a ser más importante también. Porque es un trabajo que trabaja con imágenes internas. Y si llenamos las imágenes internas de ámbitos de constelaciones y no dejamos que una constelación se procese dentro de uno, la vamos tapando y vamos tapando la capacidad de poder trabajar en profundidad eso. Es por eso, en realidad, el hecho de no constelar todo el tiempo, pero sí los talleres de constelaciones, yo creo que de hecho me quedo acá en las constelaciones porque es un lugar de crecimiento permanente y de algo nuevo constante. O sea, yo, bueno, como sabrás, he pasado por muchos estudios, por muchos lugares, por muchas cosas, por la hermosa facultad de medicina, por trabajar como médico y acá hubo algo que fue por un ratito para tomar unas herramientas y capturó mi atención estamos en el 16, hace 17 años que captura mi atención el estudio de las constelaciones, por la profundidad que tienen, por la efectividad que tienen, por la forma de enseñar que tienen. Entonces, hay algo que lo que sucede en el taller es que viene la persona, cuenta el tema y de repente es un problema laboral que tiene, ¿no? O sea, la persona. Y en ese problema laboral que tiene, colocamos representantes para ella, para el trabajo, y a través, lo interesante es que los representantes, cuando se centran en su cuerpo, dejan de querer ayudar, dejan de querer encontrar una solución mental y solo se guían por las sensaciones corporales que tienen, la información que aparece es muy cercana al drama relacional, por decirlo de alguna forma, que la persona está viviendo. Entonces ahí voy a cambiar de ejemplo, porque encajé un ejemplo con el trabajo, voy a traer un ejemplo con una pareja sí, con una pareja, por ejemplo. Y a partir de ahí, cuando se configura la primera escena, que es como lo que diríamos la escena, le podríamos llamar la escena trancada, la escena problema, para mí ahí hay un lugar fundamental de poder suspendernos en esa escena, detenernos e investigarla. Y, o sea, en vez, o sea, como hay una tendencia que es como a generar una imagen que solucione y acomodar todo. Y a lo largo de los años lo que he aprendido es que la escena temida es la escena que más información nos puede traer. Porque las otras, o sea, las que vienen después, son escenas de prueba de cómo funcionaría el sistema. Pero esto, por ejemplo, poder ver en vivo, en la persona que está al lado, o sea, constelando, en vivo, cómo es la relación a nivel de imágenes con su mamá, por ejemplo.
que de repente la persona viene con un discurso de mi madre no me mira, mi madre no sé qué, mi madre... Y lo que podemos ver es que la representante de la persona que está al lado está dándole la espalda sin entrar en relación. Entonces, lo que he ido haciendo yo es ir integrando terapias relacionadas con el trauma y con el trabajo corporal a la constelación. Entonces, dando espacio para que la persona pueda digerir físicamente, o sea, no intelectualmente, sino que su cuerpo ya no esté tan en contracción y pueda empezar a expandirse en esa primera imagen. Después de eso podemos empezar a ver posibilidades. Posibilidades le llamo a, por ejemplo, girar a la representante y que entre en contacto con su madre y ver qué emociones son las que alejan ese contacto. Entonces, esa proyección masiva que realmente hoy no se sabe qué es lo que sucede, lo que se puede saber es que la información es muy certera y ni siquiera se sabe qué información se proyecta, si es el inconsciente familiar, si es una proyección del inconsciente de esa persona, pero no interesa tanto porque igualmente donde termina el inconsciente individual empieza el inconsciente familiar, pero lo que sí es una posibilidad de poder ver algo que esté invisible para la persona y de poder empezar a digerir esas cosas, esas emociones que quedaron trancadas porque o fueron mucho, o fueron muy temprano en la vida, o lo que sea. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo, pero no es para generalizar. De repente un niño que tiene una internación muy temprana puede pasar, no quiere decir que siempre pase, que genere un vínculo disruptivo, un vínculo desconectado con su madre, porque tuvo que tener una desconexión, por ejemplo, un CTI o lo que sea. Entonces, después lo que hay es un vínculo conflictivo, un vínculo de enojos, un vínculo de... Entonces, no, porque mi madre, o sea, esa persona llega adulta, mi madre me hace enojar porque no sé qué, porque no sé cuánto, y no me da bolilla. Y en realidad, la sensación esta del presente, que en el presente se hace carne, dime mamá no me da bolilla y no me mira, tiene que ver con una herida del pasado, que es, tuve una desconexión muy fuerte a una temprana edad y no supe cómo resolverla porque no tenía el aparato psíquico para resolverla, y a través de una constelación lo que se puede hacer es volver a reconectar en la escena que está sucediendo, pero mientras la persona va procesando emocionalmente y corporalmente esa escena traumática. Entonces, son realmente interesantes y son realmente profundas. Son una herramienta que requiere de muchísimo estudio. Y es un estudio que no es tanto en texto, sino que tiene que ver con trabajo personal y con nutrirse de otras disciplinas, ¿no? O sea, de dialogar con otras disciplinas, porque la herramienta en sí misma, usada, bueno, como cualquier martillo que puede ser usado para pegarle en la cabeza a alguien o para clavar un clavo y colgar un cuadro, ¿no? Claro. Pero es una herramienta, o sea, lo que me viene haciendo quedar es que es apasionante cómo muestra la información, es apasionante el cambio de climas que hay en los grupos, cuando hay una escena trancada, el grupo queda con el cuerpo más trancado y cuando se libera, y hay algo ahí en eso de contraer y liberar durante el taller que también es súper beneficioso para todos los que estamos ahí, como retomar la energía de contraer y después expandir, que se nos va trancando a lo largo de la vida. Pero entonces es una herramienta maravillosa para poder estar más presentes, porque, por ejemplo, esta persona que de repente tiene 40 años y que tiene ese vínculo trancado con la madre de hace 37 años, a través de una constelación puede al menos darse cuenta qué cosas trabajar para seguir avanzando. Más allá de que la constelación en sí misma trae ya de por sí reconfiguraciones internas que son interesantes. Y después lo otro interesante es que nosotros nos basamos en la teoría general de los sistemas, o sea, y
la teoría general de sistemas trae un enunciado de que si una parte del sistema cambia, implica que todo el sistema se mueva. Y que todo el sistema se mueva no quiere decir que florezcan rosas por todos lados. Que todo se coloque bien. Que todo se coloque bien, pero sí, de repente, el paso siguiente para que el sistema ese tenga que hacerse cargo de lo que tiene que trabajar y modificar. Claro. Yo sé, por ahí es donde la estoy viendo ahora, las constelaciones. Sí. Y para mí hay otro lugar que es completamente de crecimiento personal, y es cuando te toca colocarte a representante de alguien. Cuando entras de representante de alguien, lo que sucede es que es literal estar en los zapatos de un otro. Sí. Es como colocarte en emociones, en sensaciones, en sentimientos que realmente de repente no los habito. Cuento algo personal, yo arranqué a formarme en constelaciones cuando estaba terminando el internado de medicina. Entonces, como buen estudiante de medicina, no sé si como buen estudiante, pero como alguien que estuvo muchas horas en esas trincheras, mi capacidad de llorar era nula. O sea, me podía morir alguien querido, enfermar a alguien querido al lado mío, y una respuesta hiperracional de qué hay que hacer, cómo hay que hacer, cómo... No podía de alguna forma ser en la vida persona emocional y en el trabajo un poco más distante, no supe cómo hacerlo. Y a través de las constelaciones empecé a entrar en contacto con el dolor y poder volver a sentir dolor, o sea, dolor por algo que esté sucediendo. Y reconecté con el llanto, que era una energía que tenía bastante libre de niño y del principio de la juventud. ¿Y a través de qué? A través del dolor de otro. O sea, de poder contactar con el dolor de otro, y a través de eso pude volver a recuperar esa parte, ¿no? Y pasa muchísimo, o sea, porque yo no tengo idea cuáles son los lugares donde las constelaciones actúan en términos globales, porque lo que pasa muchísimo también es que te eligen para representar, nosotros lo llamamos por resonancia, pero a representar historias muy similares a la tuya, y muchas veces colocándote en las antípodas. Si tu padre fue ausente, te eligen para representar un padre ausente y para sentir el dolor de ese padre. O cosas increíbles de una vuelta. Estábamos en una constelación que era bastante grande y la persona tenía 3 hermanos y tenía un conflicto con la madre. Entonces yo digo, ¿sabes qué? Vamos a colocar a los 3 hermanos para ver qué pasa, ¿no? Y ahora me dice, a vos. Y cuando termina, dice, yo también, o sea, la que representó a ella, dice, yo también soy la tercera de 3 hermanos. Entonces es como todo un entramado tan interesante que al cabo que ni me importa saber exacto ni la definición de por qué sucede, simplemente recoger de que sucede muchísimo, que por muchos lugares te toca el crecimiento personal. Y nada, es una herramienta que respeto y que tengo ganas de seguir habitándola y aprendiendo de ella por bastante tiempo, me suena. Y porque aparte está el inconsciente colectivo también, ¿no? Yo participé de 2 constelaciones hace bastante tiempo, y también me eligieron, en realidad, ¿viste? Y viví tal cual, sentí eso, ¿no? Es brutal, es brutal. Y después como todo se sigue moviendo, y entonces mi pregunta es esta. Nosotros, yo puedo ir, por ejemplo, puedo consultar por un síntoma que tengo ahora o un problema que tengo ahora, pero también puedo consultar o hacer una constelación por un trauma que lo viví hace mucho tiempo. Sí, sí, pero en realidad lo más interesante para consultar es a través de síntomas, pero no síntomas físicos estoy hablando de situaciones en tu vida, o sea, que están pasando, ¿no? Por ejemplo, a mí no me interesa tanto que una persona, por ejemplo, venga a constelar un abuso. Ajá. En el sentido de, o sea, ¿por qué tenemos que ir a meternos
porque realmente son profundas y son potentes. Entonces, pero sí, de repente, o sea, me interesa más que una persona venga a constelar que no puede disfrutar su sexualidad. Y a través del síntoma que no puede disfrutar la sexualidad, de repente, sí, hay una energía de abuso que hay que ayudar a ordenar. Pero cuando vamos a constelar y en realidad, o sea, no te está haciendo mucho eco, o sea, no es que no se pueda ir a constelar un abuso, pero es cómo, o sea, yo siempre te voy a preguntar, ¿y cómo te está afectando eso a tu vida ahora? Claro, claro, claro. Porque si no, o sea, es ir a mover un avispero que no es necesario mover, o que hay otras técnicas para ir integrando y para ir procesando. Yo también trabajo en psicoterapia 1 a 1, y ahí sí es un ámbito para ir explorando desde otros lugares, y cuando sí hay, por eso es esto, digo, cuando sí hay un problema, por ejemplo, me voy enojado en mi trabajo todo el tiempo, tengo dificultad con la plata de determinada forma, cuando encuentro un patrón, algo que se repite o algo que no le puedo dar la vuelta, pero que realmente es problema actual, es un tema para constelar y para mirar. Y el tema de las constelaciones, yo tengo admiro a un constelador muchísimo, se llama Stefan Hausner, que dice, el tema de las constelaciones es que se van profundo siempre. Y hay que ver si el tema lo amerita. O sea, entonces, yo prefiero como, ¿cuál es el drama tuyo en el presente? O sea, A partir de ahí, claro. ¿qué está pasando ahí? A partir de ahí, para ir para atrás. Claro. Y desde ese lugar se puede trabajar todas las energías que quedan abiertas dentro de uno, y también se pueden trabajar lugares desordenados en la familia. Porque en esto de la libertad, hay un cuento que lo estuve buscando, pero me equivoqué de libro cuando bajé acá al consultorio, y no está, pero básicamente es un cuento de Hellinger que habla de 3 tipos de libertad. Entonces habla de la libertad del jinete, que cuanto más relincha el caballo, más le pega y más se agarra, y hay una libertad hasta que la libertad del caballo lo tumba, que es una libertad que no mide fuerzas, no mide relación, no mide nada. Después dice ahí como un segundo paso en la libertad, que es la del timonel de un barco, o sea, que mirando las fuerzas que hay del viento ve cómo puede ir, si tiene que reducir velas, si tiene que agrandar, y se va relacionando con el presente en torno a lo que trae. Y después él trae como el máximo ejemplo de libertad, es la de la brisna, que es como una hierba larga, ¿no? Que simplemente se mueve con el viento, ¿no? Y él habla de esto, de un estado de libertad a poder alcanzar que tenga más, no la de un jinete y un caballo que se quieran liberar y que pueden dañarse, sino más bien la de poder moverse con lo que el presente te va permitiendo, ¿no? Porque no somos tan libres en este mundo que arenga de ser lo que quiera ser. No somos tan libres de ser lo que querramos ser, ¿no? Como por muchas cosas, pero entrando en este entramado sistémico, o sea, yendo como a la libertad más sistémica, la libertad sistémica se da si yo ocupo el lugar y rol real que me corresponde en mi familia. Y ahí vienen los órdenes del amor, ¿no? Y ahí vienen todos los órdenes del amor y toda la vuelta esta, ¿no? Como, pero es lo mismo que en un trabajo. Si yo estoy no sé, de empleado en un lugar y actúo como jefe, rápidamente voy a entrar en conflictos. Y actúo como jefe porque mi jefe no está pudiendo ser del todo jefe. O sea, entonces capaz que no solamente hay que ordenar al empleado, sino que hay que ordenar a la cabeza, pero entonces yo no puedo ser tan libre en mi vida ni andar con tanta soltura si estoy mirando hacia lo que mis padres hicieron mal, hacia cómo deben ser, lo que tienen que ser, y me pongo en un rol de cuidador de mis viejos, por ejemplo. Claro. Entonces, esto debilita muchísimo porque, o sea, los sistemas operan diferente. Los sistemas operan
con un sistema jerárquico, nos guste o no nos guste, para mí es una jerarquía que es hermosa, o sea, es una jerarquía que es circular, circular en el sentido del círculo, pero también circular en el sentido de circular. O sea, mi papá ya murió y ya no es jerarquía, o sea, tiene un sistema que se está cerrando, yo estoy abriendo, o sea, tengo mi sistema familiar abierto, con hijos, y yo estoy ocupando la jerarquía que ocupó mi padre para conmigo, con mi hijo. Entonces, de alguna forma, las constelaciones traen que la familia, o sea, sobre todo con hijos chicos, no son una democracia. O sea, son más parecidos a una monarquía que una democracia. Le pese a quien le pese, pero lo real es que cuando las familias se comportan de forma democrática, aparecen síntomas en los niños. Claro. Entonces, si aparecen síntomas, ya ese niño no está tan libre de ser quien es. Ya está cargando con un rol que no le corresponde. Porque se le hace decidir cosas que no corresponden a un aparato psíquico. Y cuando eso se ordena en una familia y los padres, en vez de estar preguntando, ¿querés ir a la escuela? Y le dicen, che, tenés que ir a la escuela porque el signo parece que hay como un problema con el signo de exclamación, ¿no? De jerárquico, pero puede ser el signo de exclamación. Che, tenés que ir a la escuela, y esto lo decido yo. Y eso no es una constelación, pero son las constelaciones puestas al servicio de las familias, hacen que cuando ocupamos el lugar que tenemos que ocupar, gocemos de un cierto grado de libertad. Claro, total, sí. Porque yo cuando hoy también piché los órdenes del amor, hablaba de la jerarquía, ¿no? La importancia de eso que decís vos, y también de pertenecer, ¿no? Entonces, a mí me surgió una pregunta. Pertenecer, todos los miembros de la familia tienen el derecho a pertenecer, ¿no? Entonces, a veces obviamente que cuando... pero cuando un miembro de la familia opta por no pertenecer, él, porque decidió así, ¿no? Igual se puede trabajar simbólicamente en la constelación, o sea, se puede mantener ese orden si un miembro de la familia no quiere formar parte. Sí, entonces, como para mí hay una apreciación de palabras y que es, en realidad no todos tienen, o sea, con la palabra derecho, porque no es un derecho, es como una fuerza, por ejemplo, y todos pertenecen, sería como la definición más correcta, ¿no? Bien. Entonces, en ese todos pertenecen, quiere decir que ese lugar, o sea, está asegurado para esa persona, por más que se haya alejado. Se fue a China, nunca más supimos de él, pero es mi hermano que se fue a China y nunca más supimos de él, y de alguna forma se lo tiene presente en ese sistema. Hay una película muy hermosa que habla sobre la pertenencia y las constelaciones familiares, que es Coco. Ay, sí, hermosa. Es como una poesía de las constelaciones familiares, toda esa película, y habla de la exclusión, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando alguien, o sea, cuando nos arrogamos el derecho a excluir a alguien, o sea, creemos que se puede excluir a alguien, entonces no se habla más de esa persona, no se dice más nada de esta persona, y de hecho viene otra persona y ocupa su lugar, o sea, como tapándolo, y me enteré que mi abuelo no era mi abuelo cuando tenía 30, todos esos viajes, va a traer un desorden en ese sistema familiar. Primero porque los hijos de ese abuelo no van a tener un referente paterno a nivel de lo sistémico, claro, y eso va a empezar a desordenar, porque lo que es real es que las fuerzas que mueven los sistemas son más grandes que las fuerzas que mueven a los individuos. Y cuando la fuerza que mueve lo individual choca con lo sistémico porque se pone en contra, lo individual lo podemos corregir, lo sistémico opera de esta forma. Cuando choca, la consecuencia es uno o varios síntomas. Entonces, los sistemas se manejan con esta fuerza que es todos los que nacieron en esta familia son parte de esta familia. Lo individual, que lo hago más chico, agarra y dice, no, pero no porque era malo, o porque era lindo, porque era feo, o por lo que sea, deja de pertenecer. Hay un choque, y a través de ese choque,
hay una reconfiguración del sistema como forma de traer a la luz ese error del individual, por traerlo de alguna manera. Entonces, si mi abuelo era excluido por determinadas acciones, yo como nieto voy a tomar inconscientemente muchas de esas acciones. Puedo enfermar de la misma forma, me puedo enojar de la misma manera, uso frases que traía mi abuelo y que genera un estrés en la familia, y sobre todo que no puedo ocupar del todo mi lugar. Entonces, ese abuelo que está muerto de repente, no es necesario que vuelva de la vida a la vida para poder formar parte, sino lo que importa es que este individuo que de alguna forma está implicado, está en relación con ese abuelo, trayéndolo a la luz, lo reconozca y pueda volver a su lugar en el sistema familiar. Y ahí se da todo el ordenamiento de que hay síntomas que muchas veces desaparecen y que hay formatos de relación que muchas veces cambian, mejoran. Claro, y lo reconoce, Pablo, lo reconoce comprendiendo en una constelación, lo reconoce yendo a cuando era niño, o cómo es el reconocimiento, cómo puede reconocerlo. Bueno, es interesante porque para mí el reconocimiento es un proceso que puede arrancar hoy, pero que de alguna forma tiene que durar eternamente. O sea, no eternamente en el sentido me tengo que acordar a mi abuelo todo el día, sí, pero, o sea, y cuando yo sea abuelo, o sea, voy a tocar, o sea, me va a tocar un momento de poder reconocer y poder ver lo que sucedió. Cuando sea padre y tenga a mi padre de abuelo también, o en millones de lugares. Pero sobre todo en el primer tiempo, cuando se da el trabajo, la constelación en sí misma te regala una imagen de integración de ese abuelo que ya va operando, y a la vez te invita a hacer espacio para esa persona, porque es muy difícil que se excluya algo bonito de la familia. Se excluye lo doloroso, los que murieron trágicamente, se excluye algo que deberíamos, no sé, en mí creo que deberíamos relacionarnos de otra manera. Se excluye muchísimo a los suicidas. O no se excluye al suicida, pero se excluye la forma. Nunca más se habla de la forma, nadie más supo de la forma que murió, porque genera un montón de remordimientos y cosas muy difíciles. Y miedos. Claro, pero el miedo lo que hace, la exclusión lo que hace, es que otro miembro del sistema pueda traer esa energía de vuelta. Cuando nosotros reconocemos una energía difícil dentro de un sistema familiar, y de vuelta es un proceso de reconocimiento de una energía difícil, esa energía ya no tiene por qué estar más activa. O sea, de alguna forma se desactiva reconociéndola, por traerlo de alguna forma. Y entonces, cuando se excluye lo difícil, lo que aparece son conflictos en la familia. Porque vuelve a aparecer justamente la energía más excluida de esa persona. Claro. Y bueno, y al final, ¿no? Como un poco es cierto esto de, hoy escuchaba a un paciente diciendo las malas que las cantan los que ganaron, ¿no? O sea, se borra todo lo malo y queda algo incompleto y queda algo sin digerir. Y todo lo que no se completa se vuelve a repetir. Claro, es que culturalmente nos enseñaron a poner todo bajo la alfombra, lo malo, ¿no? A no decirlo, a esconderlo, mismo, espontáneamente se da. Entonces por eso hay que sacar todo. Sí, y sacar como en lugares donde sea seguro para la persona poder sacar, y donde la persona esté en un ámbito de cuerpo relajado, porque no se puede... te traigo como un ejemplo muy sencillo, o sea, no se puede trabajar terapéuticamente con frío, por ejemplo, para mí. O sea, porque ya un cuerpo tenso por el frío remite a otros lugares. El cuerpo tiene que estar extendido para trabajar terapéuticamente. Y a la vez la persona no puede estar en tensión. Por eso el trabajo, por eso mi estudio en todo el trabajo de cómo ayudar a la persona a destrabar un cuerpo trancado
en vivo, mientras está sucediendo el trabajo. O sea, Claro, aparte de lo importante que es exacto, la constelación, el cuerpo es todo, ¿no? El cuerpo es todo, exacto. Entonces, para mí la constelación opera y aporta en libertad porque te permite realmente estar en la línea. O sea, estoy muy colgado con una psicoanalista francesa que es Anne Dufour-Mantel, que habla de el presente como la línea de riesgo. Me encanta esa expresión, ¿no? Como, es arriesgado estar en el presente, es arriesgado estar, o sea, tocar lugares de libertad, porque tenés que decidir, no tenés que repetir. Pero entonces las constelaciones te ayudan a dejar de repetir patrones. No te los saca todos, porque los patrones se van generando y las estructuras se van generando todo el tiempo como forma de funcionamiento, y tenemos que estar avivados para poder decidir qué estructuras ya caducaron, qué estructuras nos sostienen, qué estructuras nos permitan respirar, dónde estamos perdiendo el aire. Entonces hay que ir decidiendo y hay que decir, esta la tengo que modificar, la tengo que cambiar, pero si yo estoy anclado en un enojo con mi madre va a ser cualquier persona que yo de alguna manera detecte que tiene un rol jerárquico de cuidado o de edad conmigo. Y voy a proyectar, o sea, todos esos patrones que operan acá atrás, lo voy a traer al presente y le voy a echar la culpa a la señora nueva. Y después le voy a echar la culpa a la otra señora nueva y la culpa a la otra señora nueva, y un día voy a decir, me pasa... ¿Qué pasó? ¿Te pasaba con alguien más esto? No. ¿Y con tu madre? Y ahí sale todo, ¿no? O sea, me gusta mucho también las peleas con las instituciones, tienen que, o sea, están, o sea, directamente ligadas con cosas no resueltas con nuestros padres. Y yo no estoy hablando de no ser críticos con lo institucional y de poder ayudar a que esté en movimiento y que las estructuras del institucional también caigan y se renueven. Pero hay una postura que ayuda y una postura que refleja una repetición, ¿no? ¿Se entiende por ahí? Sí, perfecto. En las instituciones, ¿qué decís? Porque a mí me vino el ejemplo de lo típico del trabajo. Te vas o renunciás porque te llevas mal con tu jefe o con tu jefa o con un compañero y entras en tu trabajo y a los meses tenés el mismo conflicto. Y pasa, eso es de libro, ¿no? De libro. Sí. Por eso está bueno este trabajo a nivel de lo sistémico, para saber qué roles uno ocupa, para saber, o sea, ya huelo que esto, o sea, me tengo que correr de acá porque este lugar es un típico, ¿no? Entonces, hace poco hubo una constelación de trabajo que alguien estaba muy enojado con su jefe, y cuando se pone la configuración, el jefe estaba completamente neutro y mirando para donde tenía que mirar, y la persona completamente enojada, y cuando colocamos un representante para su padre, se mostró cómo estaba el conflicto activo con su padre ya muerto, proyectado en su jefe. Y pudimos generar un trabajo no con el jefe, sino con el padre, y un trabajo de reconocer todo el dolor. Era un varón que venía con... Hay como muchos discursos iatrogénicos en lo terapéutico, que es, no, hizo lo que pudo, y con una herida muy abierta, pero como repitiendo, hizo lo que pudo, y con un dolor muy fuerte en el cuerpo. Por eso para nosotros es muy interesante el vínculo con lo corporal. Y cuando le dijimos, o sea, no le dijimos de esta forma, o sea, con una forma cercana, pero esto no te lo cree nadie, o sea, porque no es, o sea, discurso de alguien que, sí, la pasé horrible y ya está, o sea, ¿qué sucede? Y cuando le dijimos, o sea, a ver qué hay por acá, y entramos, salió un dolor inmenso, un enojo inmenso, y al poco tiempo recibimos noticias de esa persona que mágicamente la jefa la estaba integrando, le estaba dando el rol que correspondía.
Qué bárbaro, claro, ¿Cómo se movieron cosas. se movieron cosas? Entonces, por eso es como, es re interesante porque esa persona puede estar más libre en su trabajo porque no está proyectando la historia de su familia. Claro. Y está en esa línea de riesgo donde yo realmente me encuentro con un otro y bueno, y tengo que decidir hasta dónde voy, cuáles son los bordes donde nos encontramos y no reiterar. Entonces se pone mucho más interesante la vida también cuando está en vivo la cosa, ¿no? Sí, total. Sí, me hiciste acordar también es que hay un Robin Sharma dice, la vida se vive en la cuerda floja, el resto es una simple espera. Es parecido a la francesa, ¿no? Esa frase. Y también lo que decías de la ¿De filosofía de quién es la vida, que es frase, un, perdón, que no te escuché? no, de Robin Sharma, un Ajá. autor de autoliderazgo, y es eso. Y después, lo que decías de la filosofía de vida, ¿no? Tanto de las constelaciones, como también en la bioneuroemoción, es justamente observar, estar en este presente observando, saber que todo es una oportunidad, cada encuentro con cada persona, ¿no? Que sea Ujú. consultante, sea el grupo, por eso, claro, te recontra nutrís y querés porque ves cómo te va nutriendo eso, ¿no? Así que Sí. es esa filosofía de vida de ser observadora, de ser observador. Ajá. Sí. Ujú. Nosotros trabajamos, o sea, uno de los conceptos básicos de las constelaciones, donde vos te tenés que parar, es la fenomenología, que es un pedo filosófico de entender y de explicar. O sea, yo o sea, lo estoy estudiando filosóficamente a todo esto. Pero bueno, tiene como muchos conceptos y muchas cuestiones. Y el otro día dije, claro, o sea, la fenomenología es esto. Como lo antifenomenológico es como llegaron los españoles a América. Llegaron y pusieron todo lo que sabían, todo el conocimiento, lo encajaron, esto no encaja, esto no sé qué, hay que convertir esto, y rompieron todo un otro, ¿no? La fenomenología tiene que ver con llegar a una civilización desconocida y quedarte contemplando cómo se mueve esa civilización desconocida, ¿no? Así como hubieron millones de momentos en la historia donde dos civilizaciones se encuentran y danzan de una forma más fenomenológica, el encuentro con un sistema nuevo, con un sistema familiar nuevo, tiene que ver como llegar como un espectador a ver cómo esta familia logró sobrevivir hasta el día de hoy. Y con un grado de respeto súper grande. O Claro. sea, que de repente esta problemática la viene sorteando bien y le viene siendo pesado al individuo, pero la familia o sea, viene sobreviviendo, que es el Mm. objetivo de la familia. Y lo que no estaría bueno sería imponerle a un sistema antiquísimo una nueva forma de funcionar, sino que trata de buscar las constelaciones a través de lo fenoménico, trata de buscar qué otro equilibrio, qué otra forma de funcionar puede emerger de ese sistema familiar. Entonces, como a nivel también de liberarnos de las formas de conquista que tenemos integradas porque somos esta Mm. cultura, me parece una poesía re linda también que trae las constelaciones a ver cómo esta familia puede pararse de otra manera sin que esta Qué bueno. enfermedad sea necesaria. Entonces, la constelación pasa a ser un simulador de si sacamos este síntoma, ¿cómo se reordena la familia? Ah, hay un conflicto activo acá. Y si trabajamos el conflicto este activo, ¿qué sucede? Ah, a ver que vuelva el síntoma con el conflicto resuelto. No, ya no es necesario. Claro. Entonces, o sea, es una danza, es un diálogo que implica muchísimo respeto en algo que es muy real. O sea, una familia, un sistema familiar, a través de sus ancestros, viene sobreviviendo cosas mucho más fuertes de las que he sobrevivido yo, como Claro. individuo que nací en la era del aire acondicionado y del delivery, ¿no? Como, entonces, simplemente es pararte con respeto y decir, vos esta familia, o sea, si hay un sistema familiar acá, tiene la posibilidad de reestructurarse de otra forma. Ujú. Y esto es lo que a mí me apasiona de las constelaciones, que un poco a lo largo de los años, cuando empiezo a trabajar en la medicina, fue como el apogeo del protocolo.
de cómo hay que actuar, ¿no? Como, y que puedo entender, o sea, muchas cosas que están buenas del protocolo, pero yo tenía ganas de dialogar con la salud desde este lugar. Entonces, o Claro. sea, entré para otra puerta y en esta puerta me dijeron, vos, acá sí lo puedes hacer de esta forma. Claro, Y yo, entraste y te quedaste acá, te quedaste ahí. esta es mi casa, dije. Mm. Claro, qué divino, qué divino. Bueno, muchas gracias, Pablo, por todo lo que compartiste. La verdad, precioso. En breve voy a participar de estas constelaciones acá. Bueno, te ganaron una invitación para la constelación, se vienen caminando y se van mirando las estrellas. Total, total. Así que voy Para la a... próxima les aviso y si pueden se suman. Total, Invitadísimos sí, sí. todos. ¿Cuándo es la próxima constelación? ¿Vos Y ahora me voy a Guatemala a trabajar y me imagino, vuelvo el 4 y me imagino que el 8 o el 10 de agosto de agosto, será, buenísimo. será la Bueno, próxima. y lo publicás en el Instagram, ¿no? En Lo las publico en redes. Instagram, sí. Perfecto, perfecto. Ahí capaz que caigo. Dale, 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 dale. Pero bueno, buenísimo. Muchas Bueno, gracias, Paula, Pablo. Y muchísimas seguimos gracias en contacto. por toda la labor que vienen haciendo que está divina. Bueno, gracias a vos y seguimos en contacto.